Muy buenas tardes, hermanos que nos acompañan en esta hora, los amigos que nos han acompañado durante este tiempo para el curso bíblico La Fe de Jesús. Recuerden que este es un curso de 20 lecciones, ya llevamos para el día de hoy 7, que es la que vamos a estudiar, y queremos hacerlo como lo hemos hecho, comenzando con una oración. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, en esta hora pedimos tu bendición y tu compañía al repasar este curso, esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quiero desde ya mandar un saludo a todos los que nos han acompañado en las primeras 6 lecciones. Tenemos un grupo de hermanos que no han fallado. Si tuviéramos que llevar asistencia, vemos que este grupo privilegiado, diría yo, un grupo especial que nos hemos reunido todos los lunes a estudiar este curso. Así que gracias otra vez por estar con nosotros desde la primera lección hasta el día de hoy. Y queremos pedirle que sigan con nosotros para terminar este curso, que son 20 lecciones. En el día de hoy, el curso se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Ese va a ser nuestro estudio del día de hoy. Y tenemos la primera pregunta. Ahí está. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Vamos a hablar un poquito acerca del pecado. Ya lo hemos tratado de manera superficial en las lecciones anteriores, pero hoy avanzamos con un concepto más acerca de lo que dice la Biblia sobre la consecuencia final del pecado. Y la respuesta está allí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, la Biblia dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es, mis queridos amigos, aquí está la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Como respuesta tenemos la muerte. ¿Por qué? Porque por el pecado entró la muerte a este mundo. Eso es algo que debiéramos nosotros no olvidar. El ser humano, si continúa con el pecado, si el ser humano está atesorando una vida de pecado, en consecuencia, lo final que todos vamos a recibir, si no nos arrepentimos, si no buscamos la manera de encontrar solución, como final recibiremos la muerte. Eso es lo que le espera al ser humano, a la humanidad que vive y está practicando el pecado. Entonces, la respuesta es la muerte. Pregunta número 2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Si la humanidad está llena de pecados, si la humanidad vive en pecado, entonces nos espera la muerte. Pero nosotros no queremos llegar hasta allá. Yo quisiera encontrar una medicina, una forma, una solución para no entonces tener que acudir a la muerte como mi destino final, sino que quisiera tener una solución para eso. Y se encuentra allí en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Encontramos la respuesta a esta pregunta, si hay solución para el pecado. Entonces vamos a leer. Dice ahí Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Noten ustedes que el ser humano, sabiendo que tiene pecado, una vida de pecado, quiere limpiarse, puede buscar alternativas humanas para salir del pecado, pero el texto bíblico dice que el ser humano no tiene solución. Por más de que busque, que use el dinero, que use la influencia, que use la fama, no puede resolver el problema del pecado, porque el problema del pecado tiene una sola forma de solucionarse. Y entonces la respuesta a esta pregunta, ¿puede el hombre solucionar el problema del pecado? No puede. Esa es la respuesta a la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 3? Dice,
¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? San Juan 3:16. Entonces, como el hombre no tiene la solución para el pecado, aquí está la respuesta en este versículo. Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre no tiene la solución, pero Dios sí tiene la solución. Y él entonces envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga muerte eterna, sino todo lo contrario, el que crea en él, en Jesucristo que vino a esta tierra, pueda tener vida eterna. Esa es la solución. Por eso es que nosotros invitamos a las personas que nos convirtamos en discípulos de Cristo, que seamos cristianos, que seamos seguidores de Jesús, porque Él tiene la solución al problema del pecado, que es llevarnos a la muerte. Pero con Jesús, en lugar de muerte, tenemos vida eterna. Así que ahí está la respuesta a la pregunta número 3. Dios tenía la solución porque envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Nosotros debíamos morir, Jesucristo murió por nosotros y el que crea en Jesús entonces tiene vida eterna. Pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo él vio que era su trabajo? La misión que él traía a esta tierra la encontramos en Lucas 19:10. Esa es la respuesta que vamos a encontrar en las Escrituras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál era la misión de Jesús? Él mismo la definió. Vino a salvar a los perdidos. Quiere salvar a los perdidos. Así que nosotros encontramos que la misión de Jesús no es venir para ayudar a las personas buenas, a las que se creen ya salvas. No, Él vino a buscar a los perdidos para salvarlos. Hay personas que dicen, pero es que yo todavía no estoy preparado para ser un buen cristiano porque yo soy muy malo. Yo hago cosas que pues Dios no me las va a perdonar. Son cosas terribles. Pero la Biblia dice que no. Jesús te puede ayudar. No tiene que esperar ser bueno para ser un discípulo de Jesús, sino que desde ya, en la forma que tú estás, Dios que vino y envió a su Hijo para que Él te salve y me salve, Él te puede ayudar para que entonces podamos ser salvos. Así que Él vino a buscar al perdido para salvarnos. Pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Porque Él vino para ayudarnos. Y si Él mismo no se pudo ayudar, entonces ¿cómo nos va a ayudar? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre eso? Hebreos 4:15. Vamos a leer lo que dice Hebreos 4:15. Dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está el versículo bíblico. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿cometió Jesús algún pecado? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta a la pregunta número 5 es no. Jesús no cometió ningún pecado. Pero noten algo importante. Él fue tentado en todo. Él nos entiende cuando estamos metidos nosotros en una tentación. Cuando estamos nosotros siendo bombardeados para hacer el mal, para hacer lo incorrecto, para cometer una maldad, en fin, el Señor nos entiende. Por eso es que cuando nos sentimos nosotros amenazados, nos sentimos perdidos, nos sentimos nosotros que merecemos la muerte, podemos ir a Jesús porque el Señor nos entiende. Y Jesús mismo vino precisamente para salvar al que se sienta perdido, al que se sienta mal, al que se sienta pecador. Jesús vino para ayudarnos. Entonces, Jesús no cometió ningún pecado. Es un ejemplo a seguir. O sea, el ser humano, con la ayuda de Jesús, también puede tener la experiencia de vivir la vida que Jesús vivió. Pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cómo la pagó?
Isaías 53, 3 al 7. Vamos a leer varios versículos allí. O sea, ¿qué hizo Jesús para pagar esa deuda? Porque nosotros estábamos condenados a muerte y alguien tenía que venir a pagar el rescate y decir, mira, ¿sabe qué? Sáqueme a estas personas de la muerte, están condenados a muerte. Es como cuando en la cárcel hay personas que están esperando el día que les llegue la condena en algunos países que están condenados a muerte y aunque están todavía vivos, están esperando el momento en que sean llevados a la muerte. Pero en ese momento vino Jesús en este caso y aunque estábamos nosotros en el corredor de la muerte, en espera de la muerte, el Señor Jesús viene y aparece y dice, ¿sabe qué? Yo voy a pagar esa deuda para que tú y yo podamos, en lugar de tener muerte, tener vida, como acabamos de leer hace unos momentos. Entonces, ¿cómo pagó Jesús la deuda? Vamos a leer varios versículos en Isaías 53. El versículo 3 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira lo que dice el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahí dice el texto. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero hay más, 2 versículos más. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y termina diciendo este pasaje: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el relato profético de lo que iba a ser Jesús cuando vino a esta tierra. Él fue llevado a la cruz. Como una oveja fue llevado al matadero. Sufrió, fue golpeado, fue maltratado, pero no abrió su boca. Y dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Él cargó el pecado de todos nosotros y lo llevó a la cruz. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo pagó Jesús esta deuda que nosotros teníamos, que debíamos y que nos llevaba a la muerte? Entonces Jesús lo pagó con su propia vida, o sea, con su muerte. Ese fue el pago que hizo Jesús para que nosotros pudiéramos vivir. Ahora la pregunta número 7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Esta pregunta es importante, porque algunos pueden decir, bueno, Jesús murió, pero no resucitó. Bueno, yo le estoy adelantando parte de la respuesta. Pero Jesús está muerto. ¿Qué nos puede ayudar un muerto si Él está muerto? Bueno, hay algo más que tenemos que aprender. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? 1 Corintios 15, 20 al 22 nos da la respuesta. Aunque Cristo murió, mira lo que pasó allí. Dice el versículo número 20 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, mira lo que dice allí este versículo, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que es muy importante la muerte de Jesús porque paga nuestra deuda. Él ofreció su vida para que yo pueda tener vida. Yo que soy pecador, yo que cometo pecados, porque Él vino a buscar al perdido, vino a buscar al pecador para salvarlo. Y entonces dice el versículo que no solamente murió, sino que dice allí que resucitó. Y si Él resucitó, otros, los que creyeron en Él, van a resucitar. Entonces, respuesta: ¿cómo se aseguró la salvación del ser humano? Bueno, pagando la deuda, pero ahora la pregunta 7 dice con la resurrección. Eso es muy importante. La muerte de Jesús es
es clave y es importante, pero la resurrección también, porque si Él resucitó, nos da esperanza a nosotros, te da esperanza a ti, que también puedes resucitar como Cristo resucitó. Ahora, ya aprendí acerca de las cosas básicas que tienen que ver con el pecado que lleva a la muerte, pero con Cristo que me da la oportunidad de vida eterna. ¿Qué debo hacer entonces ahora? Bueno, aquí tenemos 3 recomendaciones. Número 1, creer en el Señor Jesucristo. Crea en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el versículo. Y número 2, aceptarlo como su único Salvador. Hechos 4:12. Nosotros no tenemos ninguna otra persona que nos pueda salvar. Hay personas que vivieron una vida santa y hay personas que han sido ejemplos para nosotros. Pero nada de eso nos asegura a los seres humanos la salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Abrirle la puerta del corazón. Apocalipsis 3:20. Jesús vino a salvarnos. Jesús murió por nosotros. Jesús resucitó para que tú y yo tenga esperanza de que si muero mientras espero la venida de Jesús, Él me puede resucitar. Pero la decisión es tuya y la decisión es mía. Jesucristo lo que hace es tocar la puerta de tu corazón. Abre, hijo mío, tu corazón. Él está a la puerta y llama. Y dice el versículo, si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces Él puede entrar. Entonces, si yo sé que Él me va a salvar, si yo sé que Él me quiere salvar, si yo estoy condenado a la muerte, sin Jesús no tengo vida ni vida eterna, entonces la invitación que debo hacer es abrir la puerta de mi corazón para Jesús. Muchas personas creen en Él, pero de manera lejana, superficial, no abren su corazón para Él. Así que mi resolución, después de saber que Cristo hizo todo por mí, que yo ya tengo una oportunidad de salvación y vida eterna, si lo acepto a Él, lo que Él hizo por mí, entonces mi resolución, ¿cuál debiera ser? Aquí está escrita en su pantalla. Dice, creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y le entrego mi corazón. Si aceptas, entonces usted puede firmar y puede decirle al Señor en palabras si no tienes dónde firmar y recordar esta fecha que tú tomas decisiones importantes para tu vida futura, para tu vida eterna. Muy bien, es probable que usted tenga algunas preguntas con respecto a este tema. Usted puede escribir ahí en el chat o escribir en los comentarios cualquier pregunta. Nosotros el próximo lunes, en la lección número 8, te podemos contestar las preguntas que tú dejaste en el día de hoy. Lo más importante es que sigas con nosotros. Suscríbete para que vayas avanzando en este curso. Recuerde que son 20 lecciones y ya ahorita vamos por la lección número 7. Dios les bendiga, que pasen feliz tarde y vamos a despedirnos con una corta oración. Oremos. Padre Santo, al saber que tú tenías una solución para el problema del pecado y de la muerte, te damos gracias. Enviaste a Jesús, sufrió, lo maltrataron, lo mataron, pero dice la Biblia que Él resucitó. Te pedimos que esa experiencia me sirva a mí para alcanzar el perdón y la salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo lunes.